Vamos a orar. Divino Padre Celestial, en este momento, Señor, te pedimos, porque nuestra fe no falte, te pedimos que nosotros, Señor, podamos velar y orar para no entrar en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, Señor. Padre, te pedimos por las personas quienes no están aquí el día de hoy. Padre, hazles entender que separado de ti nada pueden hacer, Señor. Padre, desgraciadamente, Señor, muchos confiamos en nuestras fuerzas y no confiamos en tu poder, Señor. Padre, el día de hoy te pedimos, Señor, porque que no sea por nosotros, Señor, que no sea por nosotros, sino que tú seas el que obres en nuestras vidas. Padre, te suplico, habla a nuestros corazones, que podamos creer en ti para ver tu gloria como el unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, libro de Juan. Muchos van a decir, ya sé lo que va a hablar el pastor, pero escuche un poquito. Juan 8. Juan 8. El título del mensaje, si usted está apuntando, no voy a dar papelitos, no traigo en bosqueo por escrito. Dice, el título es ¿de quién eres hijo? Pues yo ya sé, pastor, soy hijo de Dios. Espérate tantito. Yo no digo que no lo seas, o no digo que lo seas, nada más escucha antes de responder. Juan 8, 37. ¿Está ahí? En el 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿En quién? En Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ahí vemos que no todos son discípulos. Hay quienes simplemente no permanecen en la palabra. Entonces no van a ser libres. Pero vemos más adelante que ellos empiezan a decir, no, pues es que nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros, ¿cómo nos dices que ahora seremos libres si no somos esclavos? Y se les habían olvidado que habían sido esclavos en Egipto, y habían sido esclavos en Babilonia, se les olvidó todo, de repente les dio amnesia, como a veces a nosotros nos da amnesia. ¿De dónde nos rescató Dios? Vemos ahí que entonces dice en el versículo, en el 37 dice, sé que soy descendientes de Abraham, pero procuré matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y yo hablo, dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No es esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Él les dice, pues nosotros sabemos que tenemos padre, pero ni sabes quién es el padre. Dándole blasfemia al Espíritu Santo, diciendo que él no había sido engendrado por el Espíritu Santo, sino que su mamá había hecho fornicación. Entonces dice ahí, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, por
porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye el pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Son palabras duras, pero ciertas. A veces nosotros nos decimos hijos de Dios. Como dice en Juan 1:12. Estamos ahí y muchos dicen, ya me lo sé, pastor, ya me sé este versículo. Pero fíjense lo que dice. Dice ahí en el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, él vino a restablecer todo el mundo, no nada más a nosotros, al pueblo de Israel. Vino a establecer todo el universo, vino a establecerlo, porque había caído el universo, había caído Satanás, había caído el hombre, había caído todo, y él vino a restituir todo, no nada más la salvación del hombre, eso es parte de, pero el plan supremo de Dios es el restablecer todo en él. Entonces vemos ahí que a lo suyo vino, pero él trabaja siempre sobre personas y por personas. Y él escogió a un linaje y al pueblo de Israel le llamó. De ahí vendría la primogenitura. Pero desgraciadamente dice que a la promesa que dio desde Abraham, el linaje escogido, Isaac, Jacob, el linaje escogido, los suyos no le recibieron. Entonces vemos que aquí dice más a todos los que le reciben, los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no es porque tú lo decidas de tu linaje, ni voluntad de carne, porque yo quiera hacerlo, adopte a alguien, ni voluntad de varón, que yo lo desee, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual. Y usted lo puede leer en Juan 3:3, dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mi palabra? Porque esto se discierne espiritualmente. Y el único que puede dar ese nuevo nacimiento se llama Jesucristo. Entonces vemos que Satanás también sabe esto. Sabe que el nacimiento viene por creer en Él, viene por creer en su deidad. Pero vemos que la tentación suprema de Satanás es dar por donde más le duele a una humanidad, que se llama la soberbia. Él quiere darte en tu ego, Él quiere que tú desobedezcas. Acuérdense que en el principio no fue adulterio, no fue fornicación, fue desobediencia. Eva desobedeció a Dios. Adán desobedeció a Dios. El acto consecuente es el adulterio, o no que Adán lo haya hecho Eva, sino que entre nosotros en la carne todo comienza por la desobediencia a Dios. Entonces vemos en Juan 3:1, en primera de Juan 3:1. ¿Estamos? Primero Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. De tal manera, en Juan 3:16 que dice, de tal manera nos amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Pero aquí vuelve el principio de creer. Vemos entonces en Lucas 8. ¿Estamos? En Lucas 8:4 dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad.
Otra parte cayó entre espinos, los espinos que nacieron juntamente con ella lo ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó al fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y le dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola. ¿Por qué? Porque en su corazón ya había puesto de no creerle. A los suyos oído y los suyos no le recibieron, y al momento de suceder eso se cumple la escritura, que con oídos iban a oír y ojos iban a ver y no entienden. Entonces Dios empieza a hablarle al pueblo de Israel en parábolas porque su corazón ya estaba entenebrecido. Entonces por eso no le entienden, y eso a veces sucede con las personas. A veces su corazón ya está entenebrecido, por eso vienen, escuchan y no entienden, salen igual que como entraron, se van. Vemos ahí entonces que nos dice, hacia los justos caminos son los que oyen, pero fíjense, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Volvemos a la palabra creer. En el otro, en Mateo, esta misma parábola dice que no entendiendo la palabra, viene el Satanás y se la lleva. Entonces vemos que el problema es que a veces nosotros estamos buscando cosas con nuestra lógica y vemos que la palabra se entiende espiritualmente, no es con tu lógica ni con la mía, hermano y amigo, es con el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. Entonces vemos ahí que te dice, ¿de quién eres hijo? Bueno, pues soy de Dios. Bueno, es que yo ya creo. ¿Estás seguro? Porque la tentación de Satanás siempre va a ser no creerle a él y que tu fe no te salve. Porque la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:1. Entonces tú dices, bueno, quiero, sí creo. Entonces dice ahí, bueno, muy bien. Si no lo entiendes, tratas de buscarlo físicamente, pues no, va a caer y nunca lo vas a entender, porque se adquiere espiritualmente. Después dice, los que son sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, son los que se ponen a emborracharse espiritualmente, que nada más están cante y cante, hable y hable, y no, la fe proviene por el oír, y el oír la palabra de Dios según Romanos. No es por bailar, no es por cantar, eso es una manifestación de lo que ya sucedió por dentro, que le das gloria a Dios. Pero vemos que muchos traen tan cargado eso en su cabeza que dicen, es que estoy alabando a Dios. No, dicen en la Escritura que el culto racional es entregarte de cuerpo y alma y todo tu ser a Él. Y eso es tu culto racional. Presentándote a ti como sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿De qué sirve que cantes tan bonito y por dentro hay gusanos que corrompen tu vida? El día de hoy tú y yo tenemos que entender que no es lo externo, es lo interno que quiere Dios. Él quiere que le creas el día de hoy, que le creas el día de hoy, que si Él te dice que Él está contigo, que Él contra ti, que está presente en tu vida. Y así debemos de vivir. El día de hoy, tú y yo nos tenemos que poner una pregunta, porque Satanás sabe si crees o no crees. ¿Cómo sabe? Es omnisciente, no es omnisciente, Dios no lo sabe todo, pero Él ha visto tus obras. Él sabe por dónde tenderte el lazo, porque Él sabe por dónde te equivocas constantemente. Y no es de expertos, de nada más ver el patrón de comportamiento y que pues por aquí le doy. Si el problema son las mujeres, pues nomás aquí le doy, le rasco tantito y ahí está. Si es robar, ahí está. Si es mentira, ahí está. Él nada más hace porque Él lo que nosotros tenemos que entender que es un corazón no arrepentido. Somos atraídos y seducidos, dice la Escritura. No es porque Dios te tiente, es tu propio pecado no arrepentido. Y Él, Satanás, sabe y utiliza, pero Él también sabe si crees o no por las obras que haces. Pero también Dios sabe desde el principio quiénes son los que van a hacer y quiénes son los que no creen. Desde lo vemos en la Escritura cuando está cenando con sus discípulos, Él sabía quién lo iba a entregar desde el principio, y aún así le lavó los pies. ¿Por qué? Porque le dijo a Pedro, lo que haces ahora no lo entenderás, pero lo entenderás después. Cuando te das cuenta que el mundo, esta persona que está aquí, no es la persona, no es Judas, es Satanás.
Y yo tengo que dar testimonio hacia todos ustedes que yo ya lo vencí y por eso le lavo los pies. Pero desgraciadamente nosotros estamos tan envanecidos el día de hoy y buscamos el yo y el yo y el yo que no alcanzamos a ver que Satanás nos tiene donde Él nos quiere. Porque no creemos. El día de hoy tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿y quién es su hijo? Vamos a ir a Mateo 4. Mateo 4. ¿Estamos ahí? En el versículo capítulo 3 dice el bautizo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Galilea, ¿qué era Galilea? ¿Pueblo judío? Galilea de los gentiles. Él venía de los gentiles, no venía de Jerusalén, él venía de los gentiles. Y dice ahí, para ser bautizado, ¿dónde? En el Jordán. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. Vamos a regresar a Lucas. Déjenme el dedo ahí porque vamos a regresar inmediatamente. En el versículo 8, donde está, en el capítulo 8, donde estábamos. ¿Está ahí? Y dice en el 8, en la parábola del sembrador. Déjenme llegar aquí. El 8. Es que estoy mal, espérame. 8. Ya. Entonces dice, los que son sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, se llenan de emoción. Eso es lo que el día de hoy está sucediendo con muchas iglesias. Se siente bonito, nada más. Pero después lo que sucede es de que estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces mi pregunta sería, ¿ese es algo? No. Porque se apartó, no tenía raíz. Dice ahí entonces, los que cayeron entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ahí yo le preguntaría, ¿será salvo esta persona? Porque entonces no está haciendo y obedeciendo al Padre. ¿Cuál es el gran mandamiento o mandato de Dios? Amarás a Dios con todas las cosas, sobre todas las cosas. Y ahí estamos hablando que los afanes y la riqueza se convierten en su Dios. El problema no es el dinero, dice la Escritura, es el amor al dinero. Ese es el problema. Porque la mayoría de las personas quienes fueron elegidos por Dios tenían negocios, tenían trabajos, no eran personas ociosas, eran personas de negocios. El problema no es el dinero, es el amor al dinero. Tan es así que Judas Iscariote, el problema de él era el dinero, porque él sustraía del alfolí y a él era ratero, él le gustaba el dinero. El problema con Judas Iscariote es que no se arrepintió de amar más al dinero que a Dios. Entonces vemos que esos afanes y riquezas ahogan lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y empiezas a buscar excusas y excusas y excusas. Pero realmente, una persona quien realmente ha sido salva, anhela, dice en la Escritura, lo leímos en primera de Juan 3, dice que de esta manera nos amó el Padre, que nos hace llamar hijos de Dios. Él te ama y Él quiere hacerlo. Qué tan privilegio y honor, grande privilegio y honor es lo que tenemos el día de hoy. Pero muchos despreciamos la primogenitura por un plato de lentejas. Desgraciadamente en muchas iglesias hay mucho de eso. Pero vemos que hay un puñado de gentes que dice más el que cayó en buena tierra. Estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
¿Quiénes son los que retienen? ¿Y qué dice que leemos en Juan 8? Dice, si permanecieres en mi palabra, ¿qué sucederá? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás a Jesucristo en persona. Y de Jesucristo, que es la verdad, Él te hará libre. Pero nosotros queremos el atajo espiritual, queremos la microondas, queremos la solución rápida a nuestros problemas. Y Dios te dice, mijito, entonces me vas a decir qué hacer. Entonces, ¿de quién eres hijo? Tú eres el papá. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Nuestros hijos hacen lo mismo. Que vienen empezando a dar órdenes a los papás y te dicen, espérate, creo que los patos le tiran a las escopetas, siendo que las escopetas le tiran a los patos. O sea, tú no tienes esa potestad. Jesucristo dijo a Mateo, ¿qué le dijo? Toda potestad me ha dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ir y hacer discípulos, que esa es la gran comisión que tenemos de Dios para con nosotros en este momento. Y te dice, yo te hago todo esto, te doy todo esto. Pero una cosa pido, que ames a Dios, ama a tu prójimo, pero con ello, haciendo los discípulos. ¿Cómo? Enseñándolos con tu vida. ¿Cómo? Yendo a testificarles, hablarles con tu vida. No me digas muchas cosas, quiero verlas con tus hechos. Vemos entonces que Satanás sabe todas estas cosas. Y realmente si tú eres hijo de Dios o no, vuelvo a repetir, Dios conoce el corazón. Él sí sabe quién es salvo o no. Pero Satanás, por tus obras, ve quién eres tú, en verdad. Porque más adelante dice que el árbol se conoce por el fruto. Y por ello, al conocer un árbol malo no da buenos frutos, un árbol bueno no da malos frutos. El árbol se conoce por el fruto. Entonces vemos con todo esto que Satanás llega y empieza como desde Adán y con Eva, empieza con una pregunta. Siempre, yo escuche bien esto, siempre, en todas las veces de la Biblia que habla Satanás, lo hace por medio de preguntas. Las 3 veces que habla Satanás en la Biblia, lo hace en forma de preguntas. Cuando venga alguien diciéndole, oye, ¿cómo ves tú, porque es la misma serpiente que quiere tentarle? Una persona que llega diciendo como Jesucristo, de cierto, te digo. Pero también Jesucristo dice el día de hoy, y nos dice, Él también te pregunta, porque así como Satanás sabe hacerlo, también Dios, no es que Él sea Satanás, sino que Él dice, pues bueno, voy a darle los que quieren oír, y empezó, Él sabiendo el corazón del hombre, también Él lo hace con preguntas. Porque acuérdense que Satanás es un imitador de Dios. La primera pregunta que vemos después de la caída del hombre, cuando Dios estuvo en el Edén, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué le preguntó? No, Dios. ¿Qué dijo Dios al hombre? ¿Qué has hecho? O sea, le pregunta, pero es una pregunta, no es una afirmación. Pero Satanás quiere aventar la pregunta con la afirmación. A ver si caes, que caiga tus propios labios para que después digas, yo no lo dije, tú lo dijiste. Porque así es la serpiente, así es cuando quieres ser tentado para que tú caigas y digas, oye, el hermano tal, ¿qué piensas de él? No, pues es buena persona, pero no se te hace que últimamente ha estado medio carnalón. No, pues, fíjate, no lo había dado cuenta, se ve así, esto y otro. Después al ratito dice, pues es que tú dijiste que andaba de carnalón. No, pero tú me dijiste, no, yo te pregunté. Así hace Satanás. Así llegan los testigos de Jehová, así llegan todo. ¿Y sabes con qué? Que empiezan a hacerte preguntas. Y como nosotros no hacemos lo que Dios nos pide, no vamos y permanecemos en su palabra, es por eso que después vienen o no nos discipulamos, no hacemos lo que Dios nos pide. Entonces Satanás viene y te empieza a hacer preguntitas a ver si caes y te empieza a dar en la sabiduría. Tratando, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que Eva fue tentada? Dice, el árbol bueno para comer. Y al final, o sea, bueno para, dice, agradable para comer, bueno para comer,
codiciarle para alcanzar sabiduría. Pues este sí sabe, pero dice la Escritura que los demonios también creen y tiemblan. Ese es el problema de que tú sepas la Escritura, es que crees la Escritura. El día de hoy tú puedes saber un versículo nada más, y el día de hoy tú puedes ser salvo y puede ir Satanás y no te mueves del lugar. A mí me acuerdo cuando recién recibí a Cristo, me aprendí un versículo y con eso estaba como melódico. A mí me decían, y de ver a Juan 5, 24. De cierto te digo, que el que no nace, ya se me fue. Juan 5, 24 dice, a ver, vayan ahí, ya se me fue. No. De cierto te digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y yo me acuerdo que hasta yo me peleaba con sacerdotes y obispos y me decían, y que Pedro, y que eso, mira, pues yo no sé, pero yo tengo la palabra y no tengo condenación y he pasado muerte a vida. Tú lo como quieras. Y no me movían de mi convicción porque yo sabía que lo que había sucedido en esa noche de viernes, fue un viernes 21 de enero, de hace 23 años. Yo en esa noche supe que era el Hijo de Dios, porque Dios me lo reveló. No carne ni sangre. Y ese momento no lo cambié por nada en esta vida. Amén. Y desde ahí mi vida cambió por completo. Pero vemos que muchas veces decimos creer, decimos hacer, pero no entendemos que cuando en Lucas, cuando menciona lo de los abrojos y los espinos, dice que creció juntamente, tienen toda la apariencia, tienen toda la pinta, saben la Biblia, conocen la Biblia, pero sus vidas están muertas. Son los que vienen los domingos y nada más saben la Biblia, pero no creen la Biblia, porque los que creen se ven sus vidas, anhelan estar con Dios, van a la palabra de Dios, pasan tiempo con la Escritura porque anhelan estar con el Padre. Uno que no es hijo, no anhela estar con el Padre. Por eso dice, no todos son de Dios. Por eso dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mi palabra? Porque vosotros sois, no digo que ustedes, sino nuestro Padre, el diablo y sus deseos queréis hacer. No, pero yo no. Entonces tu árbol, ¿qué fruto da? ¿Qué eres en verdad el día de hoy? Son cosas muy difíciles a veces de tomar, pero son muy difíciles, pero son para arrepentimiento. Vemos ahí que, regresando a Mateo, vemos en donde estaban ahí, que fueron bautizados. Muchos no entendemos cuando nos bautizamos, entendemos, y por eso es necesario discipular un poquito. No es que sea un requerimiento porque no es por obras y no es por fe, pero que más o menos entienda la persona el por qué se está bautizando. Porque luego que usted sea bautizado, lo primero que va a venir es prueba. No lo digo yo, sino lo dice la palabra. Dice que despuesito que fue Jesucristo bautizado, lo llevaron al desierto y fue tentado. Y nosotros decimos, caray, entonces no pasa nada, y lo tomamos como algo, como si fuera misa, como si fuera un evento más, algo más añadir a nuestra religiosidad nada más. Me bautizo, sí, me bautizo. Pero tiene que entender que ahora usted pasó de ser hijo del diablo, pasó a ser hijo de Dios, y con esto lo constituye enemigo del mundo. Entonces, en el momento que constituye enemigo del mundo, pareciera que son malos que están allá afuera, que los que estamos aquí adentro. Pero la Biblia dice que al contrario, son malos los que están aquí adentro que los que están aquí afuera, porque usted tiene a Jesucristo de su lado. Pero vemos desgraciadamente que no creemos eso. ¿Cómo puede ser posible que el día de hoy haya alguien acampando a nuestro alrededor y nos defiendan? Es una fábula eso. Pero lo que vemos es de que hay muchos que se visten apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. La misericordia, como Dios les perdonó, como Dios nos limpió y nos llevó a una vida miserable, a una vida llena de abundancia, y los bendijo. Y es donde Dios dice, aguas, porque esos son los más peligrosos. Judas Iscariot era uno de ellos. Parecía ser discípulo, andaba con Jesucristo, sanó demonios, hizo muchas cosas,
pero era el diablo. Porque el diablo también hace milagros. El diablo también extiende la Biblia. El mismo Jesucristo le empezó a tentar a Satanás con la Biblia. Adán y Eva le tentó con la Biblia. Saben la Biblia, pero sus hechos hablan de lo contrario. Hablan que nunca han conocido al Señor y Salvador. Porque el árbol se conoce por el fruto. Porque si realmente conociéramos, temerían de las consecuencias, porque Dios es un Dios celoso y vengador. Él dice, ten cuidado, porque entonces no me temes. No me temes, tú piensas que yo soy nada más como una fábula, nada más. Pero dice la Escritura que al que ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. Ten cuidado de caerte en las manos poderosas de Dios, porque Él va a enderezarte. Y si tiene a tu hijo, va a poder. Y Él va a deshacer lo más querido de ti, lo que tengas como ídolo, dice la Escritura. Eso lo va a deshacer. Si es tu familia, si es tus hijos, lo que tú aprecies más, eso va a ser. Oye, se me hace que tú no está bien. ¿Cómo puede ser posible? Entonces Dios es un Dios malo, ¿no? Porque si se van a su presencia, le van a estar contigo, no van a estar contigo, van a estar con Él. Pero nosotros queremos verlo en la carne nada más. Y es donde Dios te dice, ten cuidado con lo que pides, porque se te concederá. Pero yo no lo voy a hacer. Tú mismo lo vas a deshacer. Tú mismo te vas a quedar sin familia. Tú mismo te vas a quedar sin esto. Tú mismo te vas a quedar sin todo. Por tu corazón no arrepentido y atesoras ira. Tú mismo. El día de hoy es tan sencillo. Dios te dice. Y es bien sencillo. ¿De quién es Hijo? Fíjense lo que dice cuando es tentado con Satanás. Dice 4, en el 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando te llevan a los problemas, ¿quién te llevó? Ahí dice, el Espíritu es el que te lleva a esos lugares para que seas probado, para que tu corazón sea probado. Dice ahí, por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo, porque el árbol se conoce por el fruto. Entonces, ¿qué? ¿Dios te lleva? No. El único que hace es te pone en el desierto para ver si realmente tienes lo que dice ser, porque el árbol se conoce por el fruto. Es que soy hijo de Dios. ¿Ok? ¿Eres hijo mío? ¿Está bien? Vamos a ver si es cierto. Por eso la primera semilla, ¿dónde cayó? Dice. Estaba duro, no entendió. ¿Por qué entendemos el lenguaje? ¿Por qué no entendía mi palabra? Porque vosotros sois vuestro padre, el diablo. No entendió. Y si llega de Satanás y se lo llevó la palabra. Segundo, la piedra poca raíz dice que uno la prueba por el evangelio. Ya se llevó. La otra son los que están en la iglesia, se creen espirituales, pero niegan la eficacia de la misma, porque los afanes y la riqueza, los engaños de este mundo, las pasiones de este mundo ahogan. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿es cuánto de nosotros realmente seremos salvos? Ah, caray. Yo sí he creído. Bueno, el árbol se conoce por el fruto. ¿Entonces se pierde la salvación? No, no se pierde. Muchas veces le he dicho que yo prefiero a alguien que lucha con el pecado a que le sea indiferente con el pecado. Pero si tú vives una vida, llevas 20 años pecando por la misma cosa, pues entonces tienes que checar bien, porque a lo mejor me han recibido Cristo, porque si tú fueras realmente hijo de Dios, entonces tú aborrecerías el pecado. E inmediatamente te arrepentirías. Porque si Cristo vendría hoy, ¿qué harías? ¿Lo vieras directamente a los ojos y dirías, estoy a cuentas? Y en reverencia, como quiera, te humillarías, o te marcharías alejado y avergonzado, porque sabes que no andas bien. El día de hoy, tú es el que tiene la respuesta, no yo. Pero dice ahí entonces, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, a él el tentador le dijo, si eres hijo,
de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos que lo que llegó Satanás y le dijo, bueno, si tú eres hijo de Dios, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder en tu vida? ¿Dónde está? Porque en Hechos nos dice que cuando venga el Consolador descenderá, ¿qué cosa? Poder. Entonces te va a decir, poder, ¿dónde está? ¿No que eres hijo de Dios? Espérate. Pero el mismo Señor Jesucristo fue tentado, ya podía cambiar el pan en piedras en pan. ¿Por qué no lo hizo? Porque él sabía que el ataque no era físico, era espiritual. Y eso es lo que nos olvida, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad de las regiones celestes. ¿Saben? En Efesios nos dice eso, y gobernantes de este siglo y de maldad, etcétera, etcétera. Estoy parafraseando ese versículo. El día de hoy, usted y yo tenemos que entender que no es una lucha física, es una lucha espiritual. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la palabra de Dios. Una de las cosas que dictaminan que un creyente realmente es salvo es que busca la palabra de Dios. Y muchos vemos que ni se quieren discipular y no tienen tiempo. Ese es el problema. Va a venir el tiempo cuando venga necesidad y quieran hacerlo, y ya va a ser muy tarde. El día de hoy, tú y yo tenemos que entender que el tiempo es breve, y Satanás lo que quiere es decirte, ¿con qué ha dicho Dios? ¿Con qué ha dicho Dios? No, hombre, mira, sigue oyendo el Radio Manantial, hombre. Ahí te ahorran todo el tiempo para que vayas y leas un rato íntimo con Dios. Te voy a hacer la versión light de todo esto. No digo que esté mala la terminada mental, sino que Satanás utiliza la misma palabra para que tú no tengas un momento íntimo con Dios. No, pero es que yo soy bien espiritual, oigo la palabra. Los demonios también creen en tiembla. El día de hoy, tú y yo tenemos que entender que al haber necesidad, cuando venga Satanás y te diga, a ver, está en medio del problema, ¿dónde está tu Dios? La primera reacción que tenemos que hacer es velar y orar. Yo voy a la palabra de Dios, para que Él me diga, ¿dónde está mi Dios? Y Él te va a mostrar dónde está tu Dios, porque aquí está Dios, hermanos. Y no solo del pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de aquí. Cuando estés lleno de problemas, lo primero que suceda, ve y ora, y ve en la palabra. Y Él te va a decir cómo le vas a hacer. A lo mejor no en ese momento, pero después. Y Él va a decir, prueba superada, porque Él me creyó más a mí que al chamuco y al adversario. Pero ya vamos con pide consejos, pide sugerencias, pide. Dios te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay camino, no hay otro cómo hacerle. No te hagas ni por un lado ni para otro. Está bien clara la situación. Ya no te hagas. ¿Eres o no eres hijo de Dios? ¿Eres mi hijo o no eres mi hijo? Dice Dios en esta noche. El día de hoy, tú y yo tenemos que ver que el poder consta en la palabra de Dios, porque dice en la Escritura que son las palabras, son más seguras que aún que la voz audible de Dios, porque esta ya no puede ser quebrantadas, escritas están, y el mismo ya no puede quebrantarlas. Y el día de hoy Él te dice que tú vas a poder sostenerte aún en diversas pruebas, vas a poder sostenerte aunque vengan miles contra ti, y Él va a estar contigo y te va a defender y cuidar. Tú debes de creerle, porque Él te lo dice. Él no es hombre para que mienta, y tampoco hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. El día de hoy tú tienes que creer. Y si no, entonces pregúntate, ¿de quién eres hijo? Vamos a tocar otro canto de adoración. Pídale a Dios que le dé sabiduría, que le dé entendimiento. Tu poder. ¿Dónde está el poder para poder hacer esa adversidad y tornarla en toda una bonanza? Porque según Dios te dijo que Dios te da el poder. No, Él te deja su palabra y sus promesas.
para que tú puedas correr en ellas, y cuando lo hicieras vas a tener paz, felicidad. Él no te dice que te va a quitar los problemas, Él te dice que te va a dar la solución a sus problemas, y Él es la solución. El día de hoy tú tienes que entender que la verdad está en Él. Si tú tienes problemas de necesidad de dinero, de hambre, de como en este caso que era una necesidad, el día de hoy Dios tiene la solución. Lo que necesitas es confiar en Él y esperar en Él y llegar a su palabra. Pero muchos queremos Dios nos diga y venimos a dar la gloria, y Él nomás diga, es que yo escucho palabra. No, Él tiene una relación íntima, personal, contigo y conmigo. Amará a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es lo que quiere Dios en este momento. Él no quiere pedazos de ti. Él quiere que tú te entregues a Él como la novia al novio. No quiere un pedazo nada más, quiere todo el corazón. Y Él te dice, yo ya te di mi corazón. Te lo di y doy mi vida por ti. Y el día de hoy Dios te dice, yo doy la vida por ti. Así nos amó Dios. Pero vemos que Satanás viene y te empieza con otra pregunta. Y dice ahí, y dice en el 5, entonces el diablo le llevó a la santa, dice más arriba, dice, entonces le llevó, ya estamos bien, le llevó a una santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Ahora ya vio que contestó con la escritura. Entonces Él le dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Pero le contesta Jesús y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces llega y te dice, pues no, que ¿dónde está tu Dios? A ver, haz que se aparezcan las cosas. Dios no se va a aparecer a nuestro capricho. Dice en la Escritura que no te he dicho que crees, si crees verás la gloria de Dios. No es porque nosotros vengamos y veamos en este lugar caer la presencia de Dios, no. Dios está en este lugar, porque dice la Escritura que donde están dos, Él está en medio. No necesitamos que descienda nada. Cristo ya está aquí en este lugar. Lo que necesitamos es creerle el día de hoy y decirle, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Reconozco que yo he estado sirviendo al enemigo, que yo he estado como Pedro diciendo que ahí no, cuando llegó y Jesucristo mismo le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte. Y yo te digo, Padre, he rogado al Padre que tu fe no falte y muerto confirmes a tus hermanos. El día de hoy Dios conoce el corazón, Él sabe que te puedes tropezar, pero Él sabe que tú vas a regresar. ¿Por qué? Porque Él ve el corazón. El día de hoy Satanás lo que quiere es desviar tu camino. Él quiere que el poder de Dios ya no se vea reflejado en tu vida y vas a empezar a pedir señales. Y el mismo Señor Jesucristo les dice, yo no les voy a dar señales a generación mala y a víncula, porque se van por otros dioses, se van por cualquier mejor postor, se van por cualquiera menos por mí. Dice, ya ahí tienen las escrituras al profeta Jonás y empieza a decirles, escrito está. El día de hoy tú y yo sabemos a quién servimos, no necesitamos como Jonás. Ya sabemos que estamos sirviendo a Dios y estamos huyendo de su presencia. Ya no necesitas que Dios te diga, ya está escrito, ya lo sabes. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a dormir como Jonás, como Pedro dormía? ¿Vas a hacer así o vas a velar y orar para que no caigas en tentación? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero nos creemos nosotros que somos diferentes. Creemos que nosotros no vamos a caer en esas cosas. Pues está muy equivocado, porque la carne es carne. Y si tú le das satisfacción a los deseos de la carne, ahí va a haber adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, si son del Espíritu, andad conforme al Espíritu, dice la palabra. Y si estás conforme al Espíritu, entonces
lo que va a suceder en tu vida, vas a anhelar pasar tiempo con Dios. Porque el Espíritu mismo gime con deseos indecibles al Padre. Él quiere estar con Dios. Él anhela estar con Dios porque lo que tienen volando dentro de ti se llama el Espíritu Santo, que es Dios. Y Él anhela estar con Él mismo. Pero desgraciadamente nosotros contristamos al Espíritu. Y eso lo causa la desobediencia. Como Adán y Eva, volvemos al principio. La desobediencia entristece a Dios. Y el día de hoy, Satanás es lo que quiere. Quiere que ahora tú veas y que veas su poder, que se vea manifiesto el poder de Dios en tu vida. Y si no aparece una señal en tu vida, eso no está bien. No, eso es lo que el demonio mismo que está diciendo. Porque no se trata por ver, se trata por creer. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero desgraciadamente nosotros empezamos a decir, porque ya hay maldad en nuestro corazón, empezamos a decir, si no hay una señal, si se aparece una rosa blanca, voy a dejar a mi esposo. O Satanás va a aparecer esa rosa blanca para que dejes a tu esposo. ¿Por qué también hace milagros? Él es imitador, se nos olvida que es imitador de Dios, se disfraza de ángel, de luz, y Él hace eso en tu vida. Él quiere que tú te distraigas, que no creas, porque más o menos nomás avienta el diagnóstico, a ver en qué corazón está caída la palabra, y a ver dónde. No, pues es que la primera prueba, no, pues ya cayó allí. No, es que viene la persecución por la palabra, ya lo mandaron al desierto, se bautiza y ya vuelve los problemas y ya se va. O es el que viene y según esto se cree bueno, se cree religioso, conoce la Biblia, pero no hay fruto de él. No es discípulo, no hace discípulos. Está afanado y turbado en su corazón. Y Dios dice, pruébanos a operar. Es infructuoso. Y es por eso que el bautismo, ¿para quién es? Para el inconverso. Era para el pueblo de Israel, que decían profesar a Dios y se habían alejado de Él. Que ahora también aplica al creyente, ¿sí? Porque se tiene que arrepentir, tanto al judío como al gentil. Se tiene que arrepentir para poder alcanzar salvación. En pocas palabras, creer. La pregunta es, ¿eres hijo de Dios? ¿O no eres hijo de Dios? Porque lo que va a hacer Satanás, la última tentación, es probar tu convicción. Vemos ahí que él dice, entonces le llevó a la santa ciudad y dice, en el 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. He aquí vinieron los ángeles y le servían. Yo a ti te digo en esta noche, el gran mandamiento es, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Satanás va a venir y te va a decir, ahora a mí. Pero yo no le adoro a Dios. Yo no le adoro a Satanás. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios ya no es Dios. Puede ser tu escuela, puede ser tu trabajo, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser otras cosas, pero cualquier cosa que no ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Entonces, ¿a quién estás sirviendo? ¿Y a quiénes estás sirviendo? A lo mejor tu propio Dios, por romper tu orgullo, por no doblar tus rodillas, por no decir, Señor, he estado adorando a Satanás, porque nomás hay dos familias, o amas a Dios, o amas a Satanás, o sea, no hay para dónde te hagas.
Porque cualquiera que se constituya amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Dónde estás? ¿De quién eres hijo? Puedes estar tú amando a Dios y uniéndote en yugo desigual con el infierno, que hay solución. Claro que no. Dios no puede estar con el enemigo. O estás con Dios o estás con el diablo. ¿Con quién vas a estar? ¿Quién en esta noche duerme a tu lado? ¿Una hija de Dios o una hija de Satanás? ¿Quién está en tu casa? ¿Tus hijos creen en Dios o creen en Satanás? ¡Ah, caray! Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo creo en Dios, ¿y qué voy a hacer? Velar y orar para que no caigas en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Ora por ellos, híncate por ellos, y Dios hará, porque no lo haces tú, lo hace el Espíritu Santo con su palabra, y que hace tu cambio en tu vida contundente, donde se cumple la Escritura. Crees tú y serás salvo tú y tu casa, no por ti, sino por la palabra y el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero nosotros queremos cambiar a las personas. Eso es lo que Satanás hace. Quiere cambiarlas. Mas Dios lo que hace, Él no las cambia. Él las ama. Y Él te enseña con hechos. No con preguntas, con hechos. Que todo lo puedes en Cristo. Pero aquí la situación es que le crees a Dios. Y por último, vamos a leer Filipenses 4:19. ¿Está? Déjame llevar yo. 4:19. Dice ahí, vamos a leer, dice en el 10, vamos a leer 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para hacer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí en Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. En gloria en Cristo Jesús. A Dios Padre, a Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que Pablo en este versículo estaba pasando tribulación. Y aún en eso, los hermanos estaban cuidando de él y dicen, estoy contento. Dios me fortalece, Dios suplirá. Pero a una cosa que va a suceder es que te va a dar, si tú pones tu fe en Él te va a dar y te va a suplir conforme tus riquezas en gloria. Pero tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Porque no es una lucha contra carne ni sangre. Si Él muere, ¿a dónde va? ¿Qué decía Pablo? El vivir es Cristo y el morir ganancia. Él sabía dónde vivía, sabía dónde iba. Pero aquí el problema pareciera entre nosotros los creyentes, es que nosotros estamos tan afanados y turbados, estamos llenos de afanes, y Satanás lo que hace es darse cuenta de nuestra debilidad, y lo que va a hacer es seguir y seguir y seguir.
Pero vemos en Mateo que cuando Jesucristo dice, escrito está, solo a Dios adorarás y él servirás, dice que despuesito de ahí, Satanás lo dejó y dice que los ángeles le servían. Y en la Escritura dice que él manda a ángeles en este momento a tu lado que te defiendan y peleen las batallas por ti. El único que tienes que hacer es abrir tus ojos, abrir tu corazón, arrepentirte y creer en él. No más decir, yo ya no puedo. Dice Cristo, todo lo puedo en quien me fortalece. Porque si no, tú y tus obras y tus hechos van a hablar de quién eres. Si realmente eres un hijo de Dios o no. Vamos a orar. Divino Padre Celestial, en este momento, Señor Jesús, tú sabes quiénes son los que realmente somos salvos o no, Señor. El día de hoy yo te pido, Señor, porque tu palabra es explícita, tu palabra es veraz. El día de hoy tú sabes quiénes somos y quiénes no somos, Señor. Padre, yo te pido el día de hoy, Señor, que hables a nuestras vidas. Porque nosotros ya no podemos estar en medio, Señor. El día de hoy, tú nos das oportunidad, juntamente con la prueba, nos das la salida. Y la salida eres tú, Señor Jesús. El día de hoy, tú nos dices contundentemente de quién eres hijo. ¿De quién serás? No, pues yo soy de ti, Señor. Bueno, el árbol se conoce por tus obras. El día de hoy, Señor, te pedimos que hagamos obras dignas de arrepentimiento, que podamos nosotros doblegar todo nuestro ser a ti. Y es donde tú nos dices, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diaria y sígame, témame. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El día de hoy, Señor, yo no desprecio tu enseñanza, pero yo te pido, Señor, que obres en nuestros corazones. El día de hoy hables a nuestros corazones, porque si somos hijos de Dios, entonces también somos sacerdotes para nuestro Dios, para ti, Señor. Somos embajadores para ti. No somos de segunda clase, ciudadanía de segunda clase. Somos hijos del Altísimo. Y el día de hoy, Señor, te agradecemos por el amor que nos diste. Y porque si estamos en ti, todo lo podemos hacer porque nos fortalece, Señor. Porque el día de hoy cumples tu promesa, porque cumples tu palabra, porque el día de hoy tú nos dices que si confesamos a ti nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El día de hoy no eres tú mentiroso. El día de hoy nosotros, Señor, por decirte a ti no hemos pecado, te hacemos a ti mentiroso. El día de hoy te pedimos, Señor, obra nuestras vidas, habla nuestras vidas, confirma nuestras vidas, que podamos decir confiadamente, soy hijo de Dios y se ve manifiesto en mi vida, porque Cristo está conmigo.